En el nombre de Jesús. Padre bendito, venimos delante de ti para poder obrar conforme a tu palabra, para poder andar conforme a tu palabra, para poder dirigirnos conforme a tu palabra. Socórrenos hoy, sosténnos hoy, renuévanos hoy, Padre, y ayúdanos a vivir conforme a lo que tú necesitas y anhelas. Haznos nuevas criaturas, renueva nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a ser fortalecidos en la verdad. Te agradecemos, Pastor y Rey, te agradecemos, Señor y Apóstol, te agradecemos, amado Jehová. Te pedimos hoy que nos ilumines, que nos guíes, que nos dirijas y nos sostengas en tu gracia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Padre, a ti la gloria, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien. Vamos a dar inicio con el tema que es oración para salvación. Vamos a tocar lo que es Santiago 5:16, que es como que el versículo base. Tal vez no menciona la palabra salvación este versículo como tal, pero sí creo que es un versículo central para poder saber o ser guiados en las oraciones, basado en el contexto de lo que habla Santiago. Pero vamos a leer el 5:16 primero, que va a ser el versículo como base que vamos a tomar inicio para poder comenzar a hablar de los otros versículos relacionados y por qué la causa del título de oración para salvación. Dice de la siguiente manera Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok. Entonces este versículo es clave para lo que vamos a hablar, mayormente la parte que dice la oración eficaz del justo puede mucho, ya que prácticamente este versículo es como es una parte central de lo que está hablando Santiago. Es decir, de que para que Santiago llegue a mencionar la parte de la oración eficaz, ahí está. Para que Santiago llegue a mencionar la oración eficaz, me confundí aquí, perdón. Para que Santiago llegue a hablar acerca de la oración eficaz, tiene que comenzó a hablar anteriormente desde versículos anteriores para llegar también luego de esta parte a otra finalización de lo que corresponde del 16 en adelante. Es decir, este versículo es un versículo central de ambas partes de lo que el apóstol Santiago está mencionando. Por eso vamos a leer esas bases o esos versículos previos a esto y postreros a este versículo 16 de la frase la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a leerlo, dice de la siguiente manera, del versículo 13, creo que al 18, pero bueno. Dice versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17. Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 18. Otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Ok, entonces esto es Santiago 5:16 al 20. Si nos damos cuenta, aquí hay algo bastante importante de lo que acabamos de leer. Y prácticamente el apóstol Santiago inicia desde el versículo 13 a hablar con relación a principalmente la oración. Porque dice, ¿está alguno entre vosotros afligidos?
haga oración. Desde este momento el apóstol Pablo en adelante se enfoca en centrarse en la oración y por eso da varios puntos. Pero uno principal es, en este caso, es de que la oración va a traer una conversión y esa conversión involucra una salvación. Por eso menciona, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Para qué? Para que la persona en su oración se convierta de una aflicción a traer el gozo de la salvación de Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Eso ya es en el estado de la persona que está en salvación. Debe manifestar fruto de labios que confiesan su nombre. Ok. Ahora el 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Otra vez vuelve a resaltar la oración. ¿Basado en qué? En la necesidad. En este caso la persona tiene una enfermedad. Entonces quieren manifestarle la salvación a esta persona en el caso de tener un cuerpo, como dice la palabra, que Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Entonces oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe, otra vez vuelve a resaltar otra vez la palabra oración en los versículos que menciona. De fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, vemos acá que constantemente para la resolución o resolver problemas, nos están hablando que necesitamos orar. Y esta oración debe ser una oración para salvación, para conversión. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ok, veamos el siguiente versículo. Es aquí allá donde entra la parte del versículo principal que estamos tomando. Y claramente la frase que mencionamos que es la parte central de lo que es de la situación que se está presentando. Porque dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces esta parte de la oración eficaz del justo puede mucho va a entrar en dos detalles. El primer detalle es de que el apóstol Santiago está mencionando lo que es la eficacia de la oración para ser convertido de la aflicción para salir de la aflicción al gozo o a la paz, del salir de la enfermedad a salir a la salud, de salir de los pecados al perdón de pecados. Entonces él está hablando constantemente que la oración va a efectuar esa conversión o ese llamado o ese enviamiento hacia la salvación. Pero como claramente a veces nosotros no logramos comprender la magnitud de ciertas características, es decir, alguien nos puede decir a nosotros, mira, la oración es efectiva, o la oración es poderosa, o la oración es grande. Cada quien le va a dar las características que ha experimentado y vivido con la oración. Pero a veces nosotros no podemos lograr entender claramente la magnitud de lo que nos están hablando. Por poner un ejemplo, alguien dice, por ejemplo, una persona en Guatemala puede venir y hablarle a otra persona de por ejemplo, España, y le puede decir, mira, nuestro estadio Mateo Flores es grandísimo. Y entonces la persona que está en España, por los estadios de fútbol que tienen ahí, que realmente no sé los nombres, pero sé que ahí se juega bastante fútbol europeo y por lo tanto hay bastante cuestiones de la Liga Española y demás, y pues los estadios ahí pues son sumamente grandes. No podría mencionar a cabalidad el tamaño que tienen, pero sí sé que es mucho más grande lo que es el de Guatemala. Entonces lo primero que le viene a la mente a la persona que está en España dirá, bueno, de plano debe ser grande el estadio, porque él, basado en su conocimiento, asimila que eso mismo va a estar allá. Cuando ya la persona le puede decir, mira, aquí le caben unos 10,000 personas. Entonces la otra persona dice, bueno, entonces no es tan grande, porque aquí le caben tal vez 50,000 o le caben 100,000. Entonces la comparación es lo que la comparación o la especificación de esos detalles es lo que nos lleva a entender si algo es grande o no. Por eso muchas veces nosotros podemos decir Dios es grande. Grande, ¿qué tan grande es? O Dios es poderoso, ¿qué tan poderoso es? Entonces ya uno define, Dios es tan poderoso que puede resucitar muertos. Ok, entonces el otro Dios de allá o el ídolo, ese no tiene ese poder. Tiene un tipo de poder de tinieblas, pero no tiene la capacidad, el poder que Dios tiene de resucitar muertos. Entonces cada quien así podemos identificar. Alguien dice, qué pesado.
esto es pesado. ¿Qué tan pesado es? Ah, es tan pesado como una casa. Ah, el otro puede decir, es tan pesado eh, como una licuadora o es tan pesado como una lavadora. Entonces vemos que ya al dar esa analogía o a especificar ese tipo de cosas, ya nos pueden indicar qué tanto poder o qué tan pesado o qué tan largo es. Por ejemplo, alguien dirá, yo caminé mucho. ¿Qué tanto caminaste? Caminé, qué sé yo, 50 kilómetros. Alguien dirá, es bastante. Pero alguien dirá, yo caminé bastante. ¿A cuánto caminaste? Caminé 1 kilómetro. La otra persona va a decir, eso no es bastante. O sea, tal vez yo siempre lo hago todas las mañanas. Entonces, si nos damos cuenta, definir algo como grande o como largo o como pesado, a veces no es suficiente, sino que hay que como que dar la especificación para que realmente veamos qué tan grande o qué tan amplio. Por ejemplo, alguien dirá, yo tengo fe, sí, pero ¿qué tan grande es tu fe? ¿Semejante a qué? Entonces, en este caso, lo que hace el apóstol Santiago, él da especificaciones de la oración, es decir, la oración puede cambiar tu aflicción en alegría, tu oración puede cambiar de una enfermedad a una sanidad. Ve que los ancianos oren por ti. Entonces él está especificando de que la oración es poderosa, que la oración realmente tiene un poder cuando uno lo que hace es invocar el nombre del Señor y manifestar la salvación. Entonces él está hablando que hay un poder, él está hablando que la oración provoca una conversión, provoca salvación y está especificando relaciones con la oración. Entonces él tiene que ahorita comenzar a definir qué tanto poder o qué tanta magnitud de poder hay en esto, para que la persona tenga una mayor conciencia o como ya mencionamos, qué tan pesado es. Ah, pesado de 5 o 100,000 kilogramos, hay una gran diferencia. Entonces él va a comenzar a dar ejemplos relacionados a esto. Y el ejemplo que toma es Elías. Pero la base central del versículo, de la frase que quiero tomar es la oración eficaz del justo. ¿Por qué? Porque la palabra que aquí se maneja como oración eficaz, solo voy a agarrar el lapicito. La oración eficaz es importante resaltarla acá, porque esta palabra eficaz, realmente aquí se ha traducido como eficaz, pero esta palabra eficaz puede ser traducida de diferentes maneras. Cuando uno lo ve atrás de la Biblia y otras traducciones, en unos casos, por ejemplo, dice la oración enérgica, otros dicen la oración poderosa. Del justo puede mucho. Entonces esta palabra eficaz no necesariamente tiene relación como que en el orden debido, como en el sentido de un proceso, como en el sentido de que si realices estos pasos se va a realizar, sino que habla de la magnitud del poder que ésta genera. Entonces la oración poderosa, la oración enérgica del justo puede mucho. Entonces esto es muy importante, vuelvo a resaltar por el tipo de contexto que está hablando. Por eso, luego en el versículo 17 ya hace la mención de Elías como ejemplo de qué tan efectiva es esta manifestación de la oración que menciona de la oración del justo puede mucho. Entonces, basado en identificar bien esta oración enérgica o esta oración poderosa o esta oración eficaz o efectiva, la liga a Elías y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, si vemos acá, ya está mencionando la capacidad de poder que tiene la oración. Es tan grande el poder que tiene la oración que Dios nos ha permitido tener con Él, porque realmente el poderoso Dios, la oración es un medio para llegar a Él. Pero lo que nos está diciendo, miren, la oración tiene tanto poder, capaz de permitir que llueva o que no llueva, que haya una sequía o que no la haya. Pero el enfoque de lo que está mencionando también dice que la oración del justo, es decir, que no solo es una oración que tiene un poder, no solo algo que uno puede llegar a Dios y decirle, mira, Señor, te suplicamos que hagas esto, sino que también le está asimilando en la justicia, porque en caso contrario no estuviera ligado a la justicia, tendríamos serios problemas. Entonces, en este caso, el apóstol Santiago quiere establecer bien claramente la magnitud del poder que nos han dado a través de la oración, es decir, de llegar al Padre a través de Jesucristo, y como dice la Escritura,
que todo lo que pidamos en su nombre nos será dado o será establecido. Por eso nos está dando esta magnitud, diciendo, miren, Elías es un ejemplo que tiene la capacidad de que llueva o no llueva. Y este ejemplo de Elías pues también pasa con Jesús, porque Jesús claramente menciona, dice, ¿quién es este capaz de detener esta tempestad? Entonces vemos que hay un poder muy grande a través de la oración, pero también Dios quiere que este poder lo establezcamos en justicia, que no usemos este poder, que no utilicemos esta manifestación de intercesión para hacer cosas que no estén basadas en la justicia. Entonces el establecimiento de esta justicia es la que también tenemos que entender, porque para cada quien la justicia se va a manifestar de una manera. Es decir, para alguien es justo, qué sé yo, ver 1 hora de televisión diaria, pero otra persona no va a ser justo, porque él dice, mira, esa hora de televisión diaria se la podrías dar a Dios. Entonces para él es justo ver 1 hora de televisión diaria, porque dice, bueno, yo ya trabajé, ya leí la Biblia, ya todo eso, me merezco un descanso, voy a ver tele 1 hora. Pero otra persona dirá, no, es que realmente Dios se merece todo y debemos darle también esa hora a Dios. Entonces vemos que las personas van a juzgar su justicia de diferente manera. Y por supuesto, como la persona va a decir, bueno, yo voy a agarrar 1 hora para ver la televisión, entonces ¿qué va a pasar? Lógicamente va a querer una televisión y él posiblemente se va a arrodillar y va a decir, Señor, dame una nueva tele para poder ver televisión 1 hora diaria por mi descanso. Entonces, si nos damos cuenta, la necesidad, lo que nosotros establecemos por justicia va a provocar nuestra forma de oración. Claramente ahora estoy mencionando la televisión, pero alguien dirá, no, es que yo no hago eso. Es que eso solo es un ejemplo de identificar la oración. ¿Por qué? Porque hay diferentes necesidades. Alguien puede decir, yo me voy a ir a jugar fútbol, yo me voy a ir con la novia, cuántas situaciones que se pueden presentar. Cada quien va a decir, no, es justo que yo tomo mi descanso, es justo que yo haga esto. Es justo que que me paguen más, es justo que me suban de puesto. Cada quien establece sus términos de justicia basado en lo que cree, en su doctrina o en su base, o en lo que ha crecido, lo que se ha formado, lo que ha verificado los pesos o lo que pone en balanza. Y basado en eso, pues las personas tienden a orar basados en su justicia. Si la persona dice, mira, Señor, dame un carrito, es porque a veces ellos creen que es justo que le den el carro, que es necesario. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, por eso se puso en el título oración para salvación. Es decir, que la justicia de Dios se establece en la salvación, que nosotros para poder orar debemos centrarnos en la salvación, porque lo que hace la salvación es justificar a Dios y también brindarle toda la gloria a Él, por lo cual es justo hacer eso. También en el caso de que la palabra dice que si nosotros oramos por fe y para fe, que cuando la Biblia habla de fe, habla de lo que corresponde al Evangelio o la palabra de fe que predicamos, es enfocar las cosas en la salvación de Dios. Por eso cuando pedimos cosas a veces no nos es otorgada, porque no estamos pidiendo bajo el poder que nos ha sido dado conforme a la justicia. Es decir, que no estamos orando en el poder de la salvación. Estamos orando en otros poderes, egoísmo, egocentrismo y cuantas situaciones se presentan, menos en una verdadera justicia. Entonces, cuando menciona aquí el caso de Elías, que Elías oró ferviente para que no lloviese o para que lloviese, uno podría ver a simple vista que él tal capacidad tuvo para que lloviera y no lloviera. Pero la pregunta sería, ¿cuál fue el objetivo de Elías para que esto sucediera? Es decir, Elías no se levantó una mañana así como que, bueno, me levanto, me quito me lavo la cara, me limpio los ojos y, ok, hoy me dieron ganas de parar la lluvia. O, hoy me levanté con ganas de que caiga lluvia. O sea, eso no fue el sentimiento, motivación de Elías. No fue ese sentimiento de, bueno, hoy me levanté de buen humor, o hoy me levanté de mal humor, que se quite toda la lluvia. Hoy me levanté de buen humor, que caiga toda la lluvia. No ese es el objetivo de Elías. La idea de Elías realmente era un enfoque de salvación. Cuando hablo de salvación era de que todo el pueblo ya se había entregado a otros dioses. Le estaban sirviendo a Baal o a Acera, muchos sacerdotes, y estaban guiando al pueblo junto con los reyes a que se hiciera una idolatría en los montes, que se hiciera una idolatría en las casas o a servir a otros dioses o ejercer un sacerdocio equivocado. Y también el rey se estaba corrompiendo y pues eso estaba trayendo muchas maldiciones o juicios a la nación
a la nación de Israel y a la nación de Judá. Entonces Elías lo que hace es de que, basado en la motivación de la justicia, él ya entra en una oración para que no llueva, pero la oración era de que él sabía de que si él, a través de orar, de decir que no llueva, iba a provocar una reflexión, es decir, un arrepentimiento para salvación a todas las personas que estaban en ese lugar. Porque claramente si la persona decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no llovió? Se podrían comenzar a pensar, bueno, Dios lo permitió porque estamos en pecado. Entonces la idea principal de Elías era traer salvación al pueblo de Israel, y que inclusive cuando uno lee la historia de Elías, muestra que la idea de él era que reconocieran a Dios como el único Dios verdadero y hacer volver de todos de la idolatría a Baal a la adoración a Dios, al Dios verdadero, es decir, a Jehová de los ejércitos. Entonces, basado en esto, por esa razón Elías oró o tuvo esta oración eficaz, o esta oración enérgica, o esta oración poderosa, porque él estaba sujetándose a salvación, es decir, a la verdadera justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia? Glorificar a Dios por cuanto Él es Dios. Esa es justicia es darle a algo a alguien que se merece. Por eso alguien dice, bueno, no es justo que me paguen eso en mi trabajo. O sea, estoy trabajando, qué sé yo, 10 horas y me están pagando 8. Entonces él no ve justo, no ve una pesa cabal. Entonces, ¿qué pasa? La verdadera justicia es de que todos glorifiquen a Dios porque realmente Él es el digno de todas las cosas. Entonces, cuando uno ora, uno a veces no está orando para glorificar a Dios, no está orando para que Dios sea honrado, no está orando para que la gente sea salvada y en esa salvación sea glorificado el Hijo de Dios. Se está orando en un montón de otros aspectos, como Señor, dame una casa, dame un carro, dame esto, lo otro, pero para mí, porque yo me lo merezco, porque es justo que me lo des. Entonces ahí está el error en muchas de las cuestiones. Por eso no tenemos una oración poderosa. Por eso puede ser que alguien ore y sí le dieron algo, pero a nosotros no. ¿Por qué? Porque él tal vez sí lo está haciendo en una verdadera justicia. Una justicia para salvación, una justicia para glorificación de Dios. Entonces en este caso Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vuelvo a resaltar, la idea era que él ejerciera una justicia para que todos fueran a glorificar a Dios. Esa era su justicia, era su manifestación de salvación, pero también él da otro aspecto importante, el apóstol Santiago, relacionado a lo que estamos hablando aquí de las pasiones semejantes, porque regularmente hay algo que pasa también en nosotros, porque regularmente nosotros catalogamos según la posición de la gente. Es decir, alguien le dice, mira, si oras fervientemente, Dios puede provocar esto, que llueva o que no llueva, o si tú oras va a cambiar tu lamento en baile, o si tú oras va a pasar esto o la otra situación. Entonces, mira, esto lo hizo Elías, la Biblia menciona tal y tal cosa, y automáticamente la persona puede decir, no, pues que fue Elías. Elías dice que habitaba en la presencia de Dios. Entonces ya basado en eso la persona dice, entonces yo no, porque yo no soy como Elías. O inclusive pasa con Abraham, porque a veces se ha hablado con gente y dice, no, porque era Abraham, Dios le hablaba a Abraham, porque así como que súper especial y que solo Abraham. Pero la Biblia menciona que Dios quiere acercarse a todos y quiere hablarle a todos porque los ha tomado por hijos. Pero nosotros, y como la Biblia menciona en las cuestiones basadas en la fe, nosotros a veces no creemos que Dios nos puede hablar, no creemos que Dios, inclusive hay personas que no creen que Dios habla audiblemente o algunas otras manifestaciones, por eso no se les manifiesta tampoco, porque no lo creen. La Biblia menciona que Dios obra conforme a la fe. Y la Biblia claramente también dice que profetice según la fe, o según el poder o la medida de fe que le fue dada a cada uno. Entonces hay cosas que no se manifiestan en nuestras vidas por nuestra falta de fe. Por esta razón, en este texto o este versículo hacen referencia sí a Elías, pero hacen una Elías comparativa, no en el sentido de que Elías es el sumo ungido de Jehová, profeta de Dios, sino el Elías carnal, el Elías humano, el Elías que estaba en cuerpo de hombre. Por eso dice, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque lo hace de que Dios le ha dado este poder
nos ha dado esta capacidad a todos. Es decir, todo aquel que ore basado en una justicia, en salvación, le van a otorgar las cosas, no por quien él sea, no porque él sea Elías o Abraham o Moisés o Pablo, sino que todo aquel que se sujete a este poder. Y por eso en el versículo anterior que habíamos mencionado, aquí, creo que se ve aquí. En el versículo anterior del capítulo 16, del versículo 16, perdón. Okay. En el versículo 16, por eso habíamos hablado de lo que es la palabra eficaz. Esta palabra eficaz, cuando lo leemos en la Biblia, alrededor de la Biblia, inclusive la Biblia textual, cuarta edición, tiene un artículo acerca de eso, pero hace referencia de que este eficaz la palabra energema en el original es de un poder que le es otorgado a alguien. Es decir, de que, por ejemplo, cuando dice el espíritu de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, esa palabra operación o que opera en los hijos de desobediencia, hace referencia a que es un poder que esta persona, es decir, el príncipe de la potestad del aire, está ejerciendo en las personas. Por eso que esas personas están manifestándose de esa manera. Es decir, este poder. Cuando la Biblia también habla acerca de que Dios en el poder de la resurrección, que Dios obró en ese poder de la resurrección, y que Dios nos ha dado, o que obra poderosamente en mí. También, si lo menciona, si no estoy mal, en Gálatas, cuando dice, el que obró en Pedro, también obró en mí. En este caso es, el que ejerce el poder en Pedro, también ejerce el poder en mí. El que obra en Pedro, también lo obra en mí. O el que es eficaz en Pedro, también es eficaz en mí. Entonces, a eso es lo que quiero resaltar con esta palabra eficaz, o esa palabra de poder o obra o energizada, como algunos lo llaman, en el sentido de que aquel que operó en Elías para una justicia, para salvación, también puede operar en mí una oración en justicia para salvación, aunque los dos estemos sujetos a pasiones semejantes, a pasiones semejantes. Pero aquel que operó en Elías puede operar en mí en una verdadera oración para salvación. Y claramente aquí mencionamos de que se da en el principio, en mi caso, de que si yo estoy afligido, yo puedo orar. ¿Por qué? Porque aquel que opera en mí, aquel que tiene el poder, va a operar en mí, en ese espíritu de oración, para que sea justo que yo le alabe y yo le adore y que yo cambie mi lamento en baile. Y lo segundo, también por lo que habla ya de otras personas que necesitan sanidad por enfermedades, o en este caso particular, de aquellas personas que son como un pueblo o una nación completa que necesitan que se rindan o que cambien a Dios para salvación, y que se pueden ejercer cierto tipo de oración, porque claramente en este caso Elías utilizó el clima, por así decirlo, para que no lloviera, para que esta nación se convirtiera. En el caso de Jonás ya cambia, porque él prácticamente lo que fue un terremoto como tal para que cambiaran las cosas. Pero en este caso, ya desde el versículo 18 en adelante, dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Es decir, que también uno puede orar para que las situaciones cambien, decir de sequía a una visitación del Espíritu Santo. Pero también en el 19 al 20, que es el otro punto que quiero resaltar con relación a la conversión para salvación, es: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si vemos acá nuevamente, hacen esta manifestación de: hermanos, si alguno se ha extraviado. Entonces, extraviado es perdición, por lo tanto, es lo contrario a salvación. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ¿cómo le va a hacer volver? A través de la oración ferviente, de la oración eficaz del justo, es decir, la oración que Dios opera en aquellos que se manifiestan en justicia para salvación. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma. Salvará de muerte
su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, voy a regresar al versículo. Ok, el versículo dice. Entonces, si vemos claramente desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 20, se ve claramente que una de las ideas que Dios nos quiere trasladar a nosotros es de que nosotros busquemos una oración para salvación, una oración que lleve una conversión para glorificación del nombre del Señor Jesucristo, pero tenemos que tener como punto central la manifestación de la justicia y saber de que hay un poder, es decir, que Dios mismo va a operar en nosotros para que nosotros podamos orar para este tipo de salvación. Y por esa causa no tenemos que hacer mal uso, por así mencionarlo, del poder que nos han otorgado y no estar orando en pecados o no estar orando por cosas que van relacionadas a la maldad, porque no ese es el objetivo de Dios. Y también creo que no lo anoté, pero tal vez se me pasó por alto, la palabra justo. Esta palabra justo que aquí menciona, como ya mencionamos en la parte de la lectura, las partes que eran relacionadas a los verbos, en este caso no es un verbo, sino que es más como un sustantivo, es decir, la eficaz del justo, creo que es sustantivo, sí. Aquí lo tengo, permítame, lo voy a leer en el diccionario Vine, que lo había olvidado, que yo pensé que lo había puesto en la presentación, pero, ok. Creo que es esto. Así que, ok, sí, es un adjetivo, no un sustantivo, es la palabra dikaios, el 1342. Dice, se usó al principio de personas observantes de dique, costumbre, regla, derecho, especialmente en el cumplimiento de los derechos hacia los dioses y hombres, y de cosas que se ajustaban a derecho. En el Nuevo Testamento denota rectitud, un estado de ser recto, de conducta recta, sea que se juzgue en base a las normas divinas o humanas de lo que es recto. Bueno, ahí explica un poquito más, pero lo que quiero resaltar es de que la palabra justo que menciona acá, como ya mencionamos de que hay diferentes formas de mencionar justo, juzgar o justicia, habla de aquella persona que es observante a la justicia, pero aquí hay un detalle, porque inclusive en la Biblia hacen mención de que serán justos por la fe o justos por la ley. Entonces aquí hay una división plena o una división más precisa de lo que puede ser una justicia, de lo que Dios quiere que se definen las personas como justas. Y la justicia que Dios busca prácticamente es aquella de creer a Dios Padre, no necesariamente una justicia en el hecho de, bueno, lo que la ley dice y vamos a cumplir lo que la ley dice, sino que realmente, aunque no se contradice la fe de lo que Dios nos dijo o la fe hacia Dios, no se van a contradecir, sino que van a estar unidas, pero no es como agarrar la ley de los mandamientos de no comerás tal carne o sujetarse a cuestiones del tabernáculo o fiestas, otras situaciones que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, sino que la justicia de la cual habla acá es la justicia del creer en Cristo Jesús, porque esa es la fe que Dios Padre nos ha otorgado. Es decir, de que la persona puede venir y hacer todos los actos que están en el Antiguo Testamento, pero eso no lo va a salvar, eso no va a manifestar una verdadera justicia. ¿Por qué? Porque la palabra deja claramente escrito con Abraham, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? A causa del creer en Dios, le fue contado por justicia. Entonces el Abraham es el justo. ¿Justo por qué? Por creer en Dios. Entonces esa es la justicia de la cual habla acá, y claramente la justicia de la fe de lo que nos están hablando es la fe en la resurrección. Por eso mencionaba de que el creer en Jesucristo nos establece como justos, porque el creer en Jesús significa creer en la resurrección. Es la misma fe que estipulaba Abraham. Si nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, en que Dios le resucitó a los muertos, que es nuestra fe, entonces nosotros vamos a ser manifestados como justos. Pero por supuesto tenemos que estar bajo esa observancia del creer en Dios Padre, basado en las palabras que Él nos enseña diariamente. Como la Escritura dice que con nosotros se establecerá un nuevo pacto, este nuevo pacto se establecerá en que Él escribirá en nuestra mente y en nuestros corazones su palabra. Entonces, si uno crea las palabras que nos han sido otorgadas diariamente, que han sido escritas en nuestra mente y corazón, y nosotros estamos observando esas palabras, creyendo, viendo el cumplimiento de esa fe que nos fue otorgada, vamos a ser manifestados como justos. Entonces ¿por causa de qué? De ese poder que Dios nos ha dado a través de su palabra
para manifestar una perfecta justicia. Entonces, otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, pero manifestemos esto o entendamos esto en el sentido de orar para salvación, siendo el punto que nos explica aquí Santiago, Elías como ejemplo de aquella persona que se dedicó a oración para salvación. En este caso particular, Elías se enfocó en el pueblo de Israel. En nuestro caso, debemos preguntarle, porque esta palabra, cuando menciona aquí también la palabra eficaz, que aquí mencionan, también se ve un versículo cuando dice, el que por el querer como el hacer, ese también va relacionado a eficaz, es la misma palabra que se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos va a poner el querer como el hacer, es decir, orar por nuestra familia, orar por nuestra casa, no para que les vaya bien necesariamente, sino para que ellos sean salvos en Cristo Jesús. Claramente recordemos que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces nuestra familia puede tener enfermedades, puede tener problemas económicos, puede tener diversidad de problemas, como aquí se menciona, inclusive aflicciones, pero lo que va a ser eficaz para solucionar todo ese tipo de problemas, o lo que va a generar un cambio de conversión para salvación, en todos los casos, como lo habla aquí el texto de Santiago, es que oremos en el poder del Señor Jesucristo para salvación. No debemos ignorar la oración porque regularmente tendemos a ignorar la oración en muchos casos y a veces en cierta medida lo vemos como el último recurso a utilizar, y inclusive en ese último recurso nosotros tenemos una esperanza de que eso va a funcionar. Debemos cambiar la prioridad para que la oración sea lo primero en importancia, lo primero en esencia, y por eso el apóstol Santiago lo está especificando, nos está tratando de dar a entender la magnitud de lo que puede ocasionar una oración. Claro, hay muchos ejemplos que podríamos mencionar, inclusive en el libro de Hebreos, cuando se habla de los héroes de la fe, se mencionan muchos y él claramente dice, y podríamos mencionar a más. En este caso aquí mencionan a Elías, que Elías pues dice que llueva o no llueva. También vimos a Jesús cuando él para toda lo que corresponde a la tormenta. Podríamos ver a Josué, que dice que se para el sol en cierto lugar por una cantidad de tiempo. Y podemos ver que alrededor de la Biblia, en lo que es Antiguo y Nuevo Testamento, las personas oraron y Dios escuchó. Y Dios ejerció ese poder, esa eficacia para que se logre manifestar. Pero en todos los casos se ha dado para manifestar una salvación o una justicia a Dios. Es decir, que alaban y glorifiquen a Dios porque Él es el digno merecedor de toda la gloria y alabanza. Entonces, por esa razón, nosotros debemos, basado en lo que es buscar el reino de los cielos, es enfatizar como prioridad la oración. Claramente nosotros, por la formación que hemos recibido a lo largo de los años, podemos tener ciertas prioridades. Puede ser que alguien le tenga prioridad a leer la Biblia, otro le tenga prioridad a meditar, otro le puede tener prioridad a estudiar la Biblia, otro puede tener prioridad de cantar. Entonces, y sí es importante y sí es necesario que hagamos todo eso, pero debemos entender la necesidad de la oración como prioridad. Regularmente, por ejemplo, en cuestiones de teología o estudios, hay un énfasis de, por ejemplo, estudiemos en la universidad teológica. No digo que estudiar en la teología sea malo, lo que quiero dar ahorita el ejemplo es, una persona se puede dedicar, por ejemplo, 5 años a estudiar teología y tal vez está, qué sé yo, por ejemplo, normalmente de 8 a 12 de la mañana. Y pues me imagino que yo no he estudiado teología, pero estudiando en la universidad, suponiendo que es el mismo régimen, uno está de 8 de la mañana a 12 o 1 de la mediodía, prácticamente son casi 4 o 5 horas de estar sumergidos en puro conocimiento. Por supuesto nos dejan tareas, dejan ensayos, dejan investigaciones, etcétera. Si alguien está pues prácticamente solo estudiando eso, pues se va a dedicar plenamente a estar otros 5, otras 10 horas a estudio de las investigaciones, ensayos y estar pegado a la Biblia. Y claramente la persona se puede lanzar los 5 años a puro conocimiento. Y está bien. Pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si eso lo dedicáramos a la entrega en oración? O sea, ¿cuál sería la manifestación? Ya que conocemos frutos de lo que la
lo que ese sistema puede dar, ¿qué pasaría si alguien, así como estuviera en el caso de la entrega, un estudio completo de en la mañana y en la tarde, inclusive tal vez en la noche, porque pues realmente no sé cómo sea, pero uno cuando está en la universidad, pues hasta quema pestañas por entregar proyectos. Si ese fuese el mismo régimen que se ejecutaría en una teología, o nosotros lo ejecutaríamos en una oración de esa magnitud, ¿cuál sería el fruto de de esas oraciones? Lo que quiero entender es, pongamos por prioridad la oración. Nosotros todavía no hemos visto la magnitud de lo que la oración es porque no le hemos dedicado todo ese tiempo. Y en muchos casos a veces solo queda como un punto de teoría y prácticamente por eso el apóstol Santiago da una persona que ya ha vivido, que ya ha ejercido una manifestación de esa oración. Por eso él no menciona acerca de la lectura de la Torá o algunos otros apuntos que sí son necesarios, pero sí establece el punto de la justicia clara de la cual se ligó Elías para entrar en esa oración. Aclaremos también que anteriormente no era como ahora, es decir, la mayoría de personas, pues, o gran porcentaje de la población humana sabe leer o escribir, pero en ese tiempo no era necesariamente que todos supieran leer o escribir, es decir, no todos tal vez tenían la facultad de venir a agarrar la Torá y leerla, por eso también se hacían lecturas públicas, y por eso tal vez Elías se dedicó, no sabemos realmente porque como no habla mucho de Elías, de tal vez su educación o su conocimiento, si era sacerdote, etcétera, tal vez como en el caso de Jeremías, pero lo que sí sabemos de que él se entregó en oración, de la cual nosotros debemos buscar ser partícipes y no utilizar la oración únicamente como un medio de salir de problemas, porque eso solo nos vamos a caer en ese ciclo, voy a orar porque tengo problemas, luego salgo los problemas, ya no oro, me dedico a otras cosas y vuelvo a caer en problemas, vuelvo a ponerme a orar. Es mejor estar preparados y constantemente orando por la salvación, ya sea de personal, de mi familia, amigos, de mi departamento, ciudad, y así hasta lo que es llegar mundialmente, por así mencionarlo, ya que es una de las cosas que también Dios pide cuando menciona en el Antiguo Testamento que no halló nadie que se pusiera en la brecha para interceder para que Él no destruyera la tierra. Es una de las cosas que Dios prácticamente, por así decirlo, se queja de las personas, que no hay ninguno. ¿Por qué? Porque todos están orando basado en sus propios beneficios, en su propia justicia, y no se están disponiendo a una oración para salvación a las demás personas. Y ahí es donde entra realmente Jesucristo, ya que Jesucristo sí se interpuso para que la tierra no sea destruida en el aspecto de que nosotros no seamos condenados, sino salvados. Y por esa razón es de que en el pasaje cuando dice oró fervientemente, vemos de que Jesucristo en todas sus oraciones a lo largo del Nuevo Testamento siempre se menciona que Él oraba fervientemente, es decir, no hay una oración del todo donde Él venga y no ore fervientemente, sino que esas oraciones lo hacen para salvación. Es la oración de un justo eficaz. Inclusive Jesucristo no es alguien que ha dejado de orar, es decir, no porque salió ya terminó su fin aquí en la tierra, dejó de orar. Realmente Jesucristo sigue orando, por eso es la Biblia que Él intercede por nosotros en el tabernáculo no construido hecho de manos. ¿Para qué? Para salvación, para que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros. Oye, creo que ya volvió el audio. Entonces, por esta razón es que nosotros necesitamos tomar el ejemplo de Jesús, es decir, todo lo que vemos acá, todo lo que le hemos leído de Santiago, realmente lo puso en práctica Jesús, lo manifestó Jesús. Pero nosotros debemos ser incentivados a esta oración para salvación. Entonces vamos a concluir acá para dar espacio también a unas alabanzas y también al último tema. Pero sí quiero dejar bien centrado esta parte, de que cuando veamos la oración eficaz del justo puede mucho, no lo veamos para un sentido egoísta, sino encerrémoslo, enfoquémonos en la parte de la salvación personal, familiar, nacional, si lo queremos llamar así, o inclusive de nuestro pueblo espiritual aquí que Dios nos ha dejado, para que todos seamos salvos en Cristo Jesús, y no encerrarnos porque a veces pasa de que alguien quiere que solo Nicaragua, solo El Salvador o solo Honduras sea salvada y todos los países que miren cómo salen. Realmente sí Dios nos ha dado una responsabilidad sobre nuestro país, pero realmente también la Biblia dice
que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, en el sentido de que la salvación ya está presta y dispuesta. Lo que Dios necesita es de que oremos para salvación, que es una oración eficaz, es decir, que es algo que Dios pone el querer como el hacer. El querer de Dios es que oremos para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Si nosotros oramos en esa justicia, vamos a ser oídos y Dios va a enviar, no en nuestro país necesariamente, porque yo tengo esa convicción de que si uno ora por eso, no necesariamente va a pasar de que aquí en mi cuadra o aquí en Guatemala se lance un avivamiento, porque no ese es necesariamente el punto. El Dios conoce la necesidad mundial, Dios conoce dónde hay más necesidad, Dios conoce dónde puede poner obreros, dónde no puede poner obreros, dónde se va a ejercer efectivamente, dónde no. Todo eso Dios lo sabe. Por eso solo nuestra tarea hasta cierto punto es orar para que Dios envíe obreros a la mies. Dios se va a encargar de decidir dónde, cuándo y cómo va a colocar esos obreros para la mies. Es decir, de que si yo oro ahorita o nosotros oramos ahorita para que Dios envíe obreros a la mies, Dios puede levantar a alguien de Tegucigalpa, alguien de Panamá, alguien de Camboya, alguien de Myanmar, alguien en Japón o Tailandia, Indonesia, Kazajistán, Turkmenistán. ¿Por qué? Porque ahí hay necesidades, independientemente el área o sector, inclusive puede ser de que aquí a la vuelta de donde uno vive van a levantar a alguien. No lo sabemos, Dios lo sabe, pero sí tenemos que tener esa fe bien firme de que nuestra oración va a ser contestada. Puede ser de que nunca lo veamos porque no lo tenemos cerca, pero puede ser de que allá en los cielos sí nos demos cuenta de que, no sé si Dios lo va a decir o no, pero nos puede decir, por ejemplo, mira, yo levanté a tal persona porque hubo un grupo de gente que se puso a orar basado en eso. Lo levanté en tal país, en tal lugar y tal vez en una aldea. Y uno, como ahí no llega ni teléfono, ni agua, ni nada. Pero puede ser de que a causa de orar eso, Dios envió y levantó a alguien. Entonces, sabemos que tenemos un poder. Ese poder debe ser ejercido en justicia. Y Dios va a manifestar su salvación a través de eso. Solo debemos aplicarlo día a día. Y por esa razón es necesario leer la palabra para creer a esa justicia, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a cerrar con esto. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos ayude a orar en el poder de Él, en la salvación que en Él manifiesta, en la obra poderosa de la salvación y en la justicia de Cristo Jesús en nosotros. Y Dios va a manifestar su poder y su obra nacional, personal o en nuestra familia. Vamos a orar y luego vamos a dar paso para lo demás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Queremos agradecerte porque nos has oído, porque nos has sustentado, porque nos has fortalecido. Provéenos hoy, Señor Jesús, de tu abundancia de gracia, de tu abundancia de paz. Ayúdanos hoy a creer en ti, Señor Jesús, y entender de que la oración es lo que necesitamos para cada necesidad, ya tanto en el alma, tanto en el cuerpo, tanto en el espíritu. Pero realmente nos has dejado la oración para salvación. Realmente la oración es para que seas tú glorificado, tú honrado a través de manifestar esta maravillosa salvación. Por eso tu palabra dice que me invocarán y yo los salvaré. Así que hoy invocamos tu nombre para salvación de este campamento, para la salvación de los miembros de este campamento, para la salvación de aquellos que nos escuchan, para la salvación de los vecinos, para la salvación de esta ciudad Matitlán, para la salvación de este departamento de Guatemala, para la salvación de este país de Guatemala, de este continente americano y también para la salvación de los continentes y todos los pueblos, lenguas y naciones de este lugar, de esta nación y de nuestra nación santa. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre, para que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Creemos, Señor Jesús, de que tú obrarás y que enviarás obreros donde veas necesario, independientemente si sepamos o no, pero por la fe sabemos de que tú lo estás haciendo desde ya, que en este preciso momento en el cual nosotros estamos diciendo que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, sabemos de que nuestra oración ya ha sido oída, como tu palabra dice con Daniel, que en el momento en que te dispusiste a orar, había sido enviada respuesta desde el cielo. Asimismo creemos hoy, Señor Jesús, que ahorita orando para que envíes obreros a la mies, para que orar para salvación, tú enviarás ya y ya estás obrando y operando para la necesidad que hay en todos los lugares, según tu tiempo, propósito y gracia.
Te lo agradecemos, amado Pastor y Rey. Gracias por tenernos en cuenta, por amarnos y sostenernos. Te agradecemos en Cristo Jesús, Padre eterno. Amén.